Hay un manantial de vida en tu ser, un tesoro muy valioso que debes proteger. Es el hogar que Dios quiere poseer, el mejor regalo que le puedes ofrecer. En 2026 estaremos conociendo el corazón obediente, el corazón resiliente, el corazón adorador, el corazón perdonador, el corazón alineado con su Creador. A partir de hoy, estaremos dimensionando el corazón. Hechos capítulo 16 dice: después llegó a Derbe y a Listra, está hablando el apóstol Pablo, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Y quiso Pablo, aquí es donde me voy a enfocar, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar las ciudades, les entregaba las ordenanzas que había acordado. Perdón, me equivoqué, amados. Se nota que soy ser humano, ¿no? Bueno, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, es decir, el apóstol Pablo, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién se los prohibió? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche un varón macedonio que estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el evangelio. Ahora versículo, por favor, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos, y adivinando esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, es decir, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el evangelio y el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, esto se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea que se echó a perder el negocio, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito ni recibir ni hacer, puesto que somos romanos. Y se agolpó aquel pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron que le azotaran con varas. Después de haberle azotado mucho, ¿cómo le azotaron? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos le oían. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Himnos a Dios, y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, se sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él y con todos los suyos. Y llevando a su casa, los puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Quiero compartir algo que le he titulado de esta manera:
las recompensas de un corazón adorador. Las recompensas de un corazón adorador. Es el título de lo que quiero compartirle. Permítame presentar un contexto, explicarle un poquito el contexto de lo que está ocurriendo aquí en esta situación. Pablo y Silas eran hombres que servían a Dios y amaban a Dios con todo su corazón. Y en cierto tiempo fueron guiados por el Espíritu Santo para dar a conocer el evangelio en la región de Macedonia. Y en esa región de Macedonia estaba ubicada esta ciudad llamada Filipos, que era una ciudad romana. Es decir, no era una ciudad cristiana, era una ciudad que adoraba los dioses de los romanos, una ciudad por completo entregada a los dioses de los romanos. Entonces, ellos fueron a la región de Macedonia, como usted lo puede ver, porque el Espíritu Santo les prohibió que predicaran en Asia. Pablo quería ir a Asia, pero Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo, no vas a ir a Asia, vas a ir a Macedonia a predicar. Y no solo se lo dijo, sino que se lo mostró en una visión, que un varón, o sea un hombre macedonio, es decir, un hombre de la ciudad por ahí de Filipos, le decía, ven que necesitamos escuchar el evangelio del Señor. Él entendió que Dios lo estaba llamando muy claramente a hacer este trabajo de predicar el evangelio en esa región. Es decir, quien lo envía a esa región, a esa ciudad de Filipos a predicar la palabra, es el Espíritu Santo. El deseo que él tenía, vamos a ponerlo así de esta manera, el deseo que él tenía era irse para Holanda, pero el Señor le dijo, no te vas a ir para Holanda, te vas a ir a predicar, por poner un ejemplo, a Ecuador. Entonces no quiero que vayas a Holanda, quiero que vayas a Ecuador. Y él lo entendió y escuchó y obedeció el llamado del Señor. Pero cierto día, ya estando en esa ciudad, ellos ganaron a varios para el Señor. Pero estando cierto día, fueron a orar. Y había una muchacha que todos los días iba detrás de ellos gritando y dándole publicidad que estos hombres eran siervos del Dios Altísimo que le anuncian a ustedes el camino de salvación. Y la muchacha todos los días hacía esa publicidad, gritaba, daba las voces. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que le anuncian a ustedes el camino de salvación. Pero resulta que la muchacha tenía un espíritu de adivinación, le adivinaba el futuro a la gente, la vida a la gente, y era una esclava. Y ella generaba muchas ganancias a los amos a través de este negocio. Y esto lo hizo por muchos días, hasta que un día que ya Pablo no soportó más, ya estaba cansado, se hastió se molestó de tanto ver que la muchacha decía esto, que se volteó y reprendió al espíritu de adivinación que tenía, y se fue el demonio de la adivinación. Y cuando se va, se enfadan mucho los amos porque la muchacha generaba mucho dinero. Usted sabe, si hay algo que le encanta a la gente, mi amado, es que le adivinen el futuro. Usted puede ver, por eso es que hay mucha gente que lee tanto el horóscopo, o mucha gente que consulta la brujería porque está buscando un mejor futuro. Entonces, cuando estos amos vieron que el negocio se acabó, agarraron a Pablo, los agarraron muy fuerte y levantaron una revuelta en la ciudad, atacándolos porque Pablo y Silas son judíos y esta gente era romano, y entre romanos y judíos no había una muy buena relación. Los romanos predominaban en aquel tiempo, o sea, dominaban en aquel tiempo. Los judíos estaban subyugados a ellos. Entonces, cuando ven esto, que era en contra de sus costumbres, llaman a la gente, los agarran, los arrastran, los llevan ante las autoridades, los acusan, las autoridades, que eran los magistrados, los toman como culpables, y a causa de eso usted pudo leer que lo azotaron mucho con vara. Los azotaron de tal manera que los dejaron ensangrentados, y no contento con esos, los meten en la cárcel por causa sencillamente de echar un demonio fuera, de liberar a una muchacha. Los meten en la cárcel, y no simplemente los meten en la cárcel, sino en el calabozo de más adentro, es decir, donde estaban los presos más peligrosos, donde estaban los presos más terribles. Allí los colocaron, y no solo los meten en el calabozo más adentro, sino que estando adentro le amarran los pies en los cepos, los pies en el cepo. O sea, ellos le dieron un triple castigo, amado, una sentencia prácticamente de muerte fue la que le dieron. Pero estando en ese lugar, diga conmigo, pero estando en ese lugar y en esa condición, todos ensangrentados, todos maltratados, amado, porque le dieron mucho azote con vara, dice el texto. ¿Se imagina cuánta sangre derramaban esos dos hombres? Entonces, lo que me llama la atención es que estos hombres no reclaman al Señor, sino que en esa condición ellos cantan himnos al Señor, como estaban cantando aquí los niños y como usted y yo estábamos cantando. Ellos, en vez de quejarse, en vez de llorar por el dolor, en vez de decirle, Señor, ¿por qué estamos sufriendo esto? ¿Por qué estamos padeciendo eso? Lo que ellos hacen es
alabar y glorificar el nombre del Señor. Es lo que hacen ante la presencia del Señor. Entonces, a causa de eso, mire bien, dice el texto que viene un de repente de Dios que se convirtió como una especie de terremoto, y el terremoto fue tan fuerte que se abrieron las puertas de la cárcel, y no solo se abrieron las puertas de la cárcel, todas las cadenas de los presos se soltaron. O sea, fue tanto el poder de Dios que se manifestó, que cuando el carcelero vio eso, él se iba a asesinar, porque en aquel tiempo si a un soldado romano se le escapaba un preso, tenía que pagarlo con su vida. Y ahí se le escapó toda la cárcel, él era el administrador de la cárcel. Entonces cuando él vio esto, él se iba a asesinar, y cuando Pablo ve, le dice: detente, tranquilo, es Dios que se está manifestando. Y es cuando este hombre le dice automáticamente: ¿qué debo de hacer para ser salvo? En otras palabras, ¿qué debo de hacer para seguir al Dios que ustedes tienen? Para entregarle mi vida al Dios que ustedes tienen. Y dice el texto que este hombre se entregó a Cristo. Y no solo se entregó a Cristo, sino que después se los lleva a la casa, les pone mesa, les cura las heridas, y toda su gente en su casa recibe al Señor, y todos terminan bautizándose para seguir a Cristo. Amado, la pregunta que te hago es: ¿será posible que en los momentos de dificultad tú puedes adorar a Dios con toda tu fuerza? La dificultad que tenía esta gente no es la dificultad que tienes tú, es una enfermedad, no es un problema financiero, no es un problema en casa. Esta gente estaba en una cárcel inhumana y de manera injusta, amado, sencillamente por echar fuera un demonio. Y los azotaron de tal manera, mire bien, que los ensangrentaron. Dice que le dieron mucho azote con vara, imagínense esa situación. Y aparte de eso, los meten en el calabozo más adentro, y no contentos con eso, los castigan de tal manera que le amarran los pies en el cepo. Hoy en día la prisión, la cárcel, usted puede caminar en ella. Hoy en día, mi amado, usted no lo van a azotar, lo que hacen es sencillamente encerrarlo. Pero estamos hablando aquí que esta gente lo azotaron, los dejaron ensangrentados, los metieron en el calabozo más inhumano que puede existir, y aparte de eso le amarraron los pies en el cepo. Mas sin embargo, mi amado, óigame bien, ¿qué hicieron esta gente? Alabar al Señor. En ese momento de prueba, en ese momento de sufrimiento, en ese momento de dolor, no hay queja. En ese momento de dolor no hay reclamo para con Dios. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta: ¿será posible que en los momentos de dificultad tú puedes adorar a Dios con toda tu fuerza? Cuando te dicen que tienes un cáncer, cuando te dicen que acabas de perder tu empresa, que has quedado en bancarrota, cuando te abandona el esposo, cuando te abandona la esposa, cuando la gente te traiciona, ¿será que tú te puedes mantener adorando al Señor? ¿Podemos mantenernos apasionados por Él? Señoras y señores, si usted observa un poco el texto, si lo analiza bien, uno de los protagonistas, o unos que los llevó o que los empujó, no voy a decir que lo obligó, pero que los presionó para que fueran a esa ciudad, fue el Espíritu Santo. Ellos querían ir a Asia, y el Espíritu Santo les dice no, les insistió tanto de tal manera que no solamente se lo dice a su espíritu, sino que se lo revela a través de una visión. Le muestra un varón macedonio, en otras palabras, un varón de esa región, de esa ciudad de Filipo, y óigame bien, y ellos entienden que Dios lo estaba llamando. Es como decir: Dios mío, si tú me traes a esto, ¿cómo es posible que tú me metas en esta dificultad? Si tú permitiste, me hablaste que me casara con esta mujer, ahora es como que tengo tantos problemas con esta mujer. Si tú permitiste, me hablaste que me casara con este hombre, ¿cómo es posible que me estés pasando esto con este hombre? ¿Cómo es posible que ahora que te busco, yo estoy enfermo? Ahora que te busco, ahora antes de conocerte tenía dinero, ahora estoy en la pobreza. ¿Cómo es posible eso? Era lo que le estaba pasando a Pablo y a Silas. Pero en vez de quejarse, en vez de reclamar, ellos estaban adorando al Señor. Ellos estaban alabando al Señor. Entonces vuelvo y te pregunto: ¿será que te puedes mantener apasionado por Él cuando te pasan ese tipo de situaciones? ¿Será que puedes mantener la fe en Él, la dedicación en Él, a Él, la consagración a Él, la misma alabanza a Él que cuando estás en el tiempo de la bendición? Para entender cómo funciona o cómo es el corazón de un adorador, primero necesitamos entender qué es la adoración. Diga conmigo, ¿qué es la adoración? Primero voy a definir qué no es la adoración. La adoración no es solamente cantar, no es solamente dar una ofrenda al Señor, no es solamente servir, óigame bien, a Dios en cualquier área. Eso es una parte de la adoración. Cuando usted diezma y ofrenda es parte de la adoración. Cuando cantamos aquí es parte de la adoración.
Cuando hacemos algo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, compartimos la palabra del Señor, es parte de la adoración, pero no es el todo de la adoración. La adoración tampoco es solo una postura y una actitud, porque usted puede colocar una postura, levantar las manos, puede cerrar los ojos, es una postura también, es parte de la adoración, pero no es el todo de la adoración. Tampoco es una actitud, por ejemplo, la reverencia, el estar en silencio cuando, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo ahora, es parte de la adoración, tener reverencia a la palabra del Señor, pero no es el todo de la adoración. Ahora vamos a definir qué es la adoración. La adoración es la disposición emocional, espiritual y física para engrandecer a Cristo por encima de cualquier circunstancia. Voy a repetirlo. Es la disposición emocional, haga conmigo así, emocional, haga conmigo así, espiritual y física para engrandecer a Cristo por encima de cualquier circunstancia. O sea, en otras palabras, todo tu ser tiene que estar dispuesto a engrandecer a Dios. Porque hay gente de pronto que lo engrandece con las emociones, mas no con su espíritu, mas no con la parte física. Ya, como hay gente que lo engrandece solo con la parte espiritual, mas no con la parte emotiva o la parte física. La parte física, las tres áreas de nuestra vida, las tres áreas tienen que estar involucradas en engrandecer a Cristo. La adoración también, óigame bien, una definición más, es entregarse sin reservas a Dios, consagrándole nuestra vida entera a Él. Por eso te digo que adorar no es solamente cantar, no es solamente servir, porque a lo mejor tú cantas bonito ante la presencia del Señor cuando vienes acá, pero no quieres consagrarle tu vida al Señor. Entonces adoración tiene que ver con consagración, tiene que ver con entrega total, con dejar aquello que no le agrada al Señor, con dedicar tu vida completa al Padre Celestial. Y eso era el corazón que tenía Pablo y Silas en estos momentos. ¿Por qué lo digo que era el corazón que tenía? Porque si ustedes notan, no hay reclamo. Si ustedes notan, ellos le habían podido decir: Señor, ¿cómo es posible que tú nos hablaste que no viniéramos a esta tierra y ahora nos sucede esto? Tú hubieras podido evitar esto. Tú sabías que esto podía pasar. ¿Y cómo es posible que nos están azotando como unos criminales? Y peor que unos criminales, porque nos meten en el calabozo de más adentro y nos ponen los pies en el cepo. Entonces, ¿qué está tratando de decir esto? Que estos hombres tenían un corazón adorador. En otras palabras, estaban entregados sin reservas a Dios, estaban consagrados a Dios, estaban dispuestos emocional, espiritual y físicamente a engrandecer a Cristo, no importa la circunstancia que estaban atravesando. Ahora, basado en eso, yo quiero estudiar algunas recompensas de un corazón adorador. Dígale que está a su lado, dígale: cuando tu corazón se vuelve adorador del Señor, dígale, hay grandes recompensas para ti. Pablo y Silas era el compañero de Pablo, sufrieron mucho por causa del evangelio. Y una de las personas que contribuyó a este problema, como lo dijo ahorita, fue el Espíritu Santo. Puesto que Pablo quería irse para Asia, pero el Espíritu Santo le prohibió, se los prohibió, dice el texto, y lo guió más bien a irse a Macedonia, más exactamente a la ciudad de Filipo. Y es donde esa acción que él realizó de echar fuera el demonio le trajo ese gran problema. Entonces él tiene todos los argumentos para reclamar al Espíritu Santo, pero no lo hace. Por el contrario, dice el texto que cantaban himnos a Dios. Mi hermano, ¿cómo tú cantas himnos a Dios cuando tienes toda la espalda lacerada? ¿Cómo tú cantas himnos a Dios en una posición donde te tienen los pies amarrados al cepo durante todo el día? Y te tienen un calabozo hediondo, un calabozo terrible, que lo que huele es a sangre y que lo que huele es a muerte, donde no hay luz, donde no hay comida, donde no hay agua. ¿Cómo tú cantas a Dios en medio de un cáncer? ¿Cómo tú adoras a Dios en medio de la bancarrota? ¿Cómo tú adoras a Dios cuando la mujer te acaba de cortar la oreja? ¿Cómo tú adoras a Dios cuando el hombre te acaba de abandonar por otra? Sin embargo, esta gente, mi amado, si usted lo analiza, están cantando, tenían una fiesta en un ambiente terrible de castigo, de sufrimiento, de dolor y de sangre. Tenían una fiesta para con Dios. Entonces, ¿qué me lleva a ver aquí? La primera recompensa. Cuando nuestro corazón es el de un verdadero adorador, vamos a ser a prueba de fuego. Vamos a ser a prueba de fuego. Vamos a tener, mi amado, mucha fortaleza.
Cuando dejamos que nuestro corazón sea el de un verdadero adorador, estaremos en capacidad de resistir cualquier prueba. Señoras y señores, métase en la prueba de esos hombres. No es un cáncer, no es que acaban de perder la compañía, no es que le chocaron el carro y se lo dieron por pérdida total, no es que, mi amado, le acaban de quitar la casa y hicieron findishi con ella, no es que los echaron del empleo. Lo que está ocurriendo aquí es algo más terrible. Ellos están encerrados en una prisión, no como la de este tiempo, sino como la de aquel tiempo, que eran terribles. Pero que en este tiempo, como te digo, te encierran y nada más. Pero a ellos los azotaron con vara, los amarran los pies en el cepo. Aparte de eso, los meten en el calabozo de más adentro, sin comer nada durante todo el día. Y lo tremendo, simplemente siendo inocentes. Pero no hay un reclamo del Señor. No hay un reclamo para con el Señor. No hay un reclamo para decirle: Espíritu Santo, ¿cómo es posible si te servimos estamos metidos en este problema? ¿Cómo es posible si te amamos estamos metidos en este problema? ¿Cómo es posible? Tú nos mandaste aquí, nosotros te obedecimos, nosotros escuchamos tu voz. No, lo único que se registra es que cantaban himnos al Señor. Eres digno de adorar, eres digno de exaltar. Y era lo único que le cantaban al Señor, mi amado. Cuando dejamos que nuestro corazón sea el de un verdadero adorador, vamos a estar en capacidad de resistir cualquier prueba. No importa la gravedad de la situación por la que atravesemos. Cuando usted adora a Dios de verdad, usted va a tener capacidad para soportar, para sobrepasar emocional, espiritual y físicamente cualquier prueba. Pero el requisito es que tiene que tener un corazón de verdadero adorador. Mi hermano, lo que esta gente tenía aquí parecía de hierro o locura. ¿Cómo tú en medio de esa situación, por lo menos para que haya quejido? No, dice que ellos cantaban y los presos les escuchaban, o sea que cantaban duro. Entonces, en vez de escucharse: ay, me duele, Pablo, ¿no te duele la tercera vez que te azotaron? Pablo, ¿no te duele la 30 vez que te azotaron? Dice que los azotaron mucho. Y si dice que era mucho, no es que eran 5, ni eran 4, ni eran 10, ni eran 20, ni eran 30. Fue una cantidad exagerada de azotes que le dieron. El maltrato era terrible. La sangre chorreaba, la sangre corría, amado. Mas sin embargo, ellos estaban cantando al Señor. Dígale a su hermano que está a su lado: cuando tú adoras a Dios de verdad, dígale, tu vida va a ser a prueba de fuego. Así que, mi hermano, si hay pruebas que lo afectan a usted demasiado, puede ser que usted necesite trabajar más en su corazón de adorador. Si cuando usted pierde el trabajo, usted pierde la fe, se le acaba la vida, eso quiere decir que usted necesita trabajar más en su corazón de adorador. Si su cuenta vacía y usted se pone nervioso, mira, yo entiendo que te pueda pasar un día, que te pueda pasar 2 días, que te pueda pasar 3 días, pero que te pases un mes deprimido porque perdiste todo el dinero que trabajaste, quiere decir que tu corazón no está centrado verdaderamente en adorar al Señor. Cuando usted está centrado en adorar al Señor, usted lo puede perder todo, pero usted se mantendrá confiado en el Señor. Usted se mantendrá confiado en el Señor. Cuando el corazón adora a Dios de verdad, nos volvemos compactos ante las difíciles situaciones, nos volvemos resistentes, nos volvemos personas firmes en lo emocional, en lo espiritual y en lo físico. Porque hay gente, mi amado, que cuando atraviesa la prueba ya tú no los ves más por la iglesia. Cuando tienen una deuda no los ves más por la iglesia. Cuando viene una enfermedad se encierran en la depresión. Yo no te puedo decir que no puedas tener tus días. Claro que los puedes tener. Pero si eres un adorador, te tienes que volver a levantar. Si tú adoras a Dios de verdad, tú te tienes que volver a levantar. Tú tienes que volver a continuar. Me dejó esta mujer, pero Dios está conmigo. Me dejó este hombre, pero Dios está conmigo. Perdí el dinero, pero Dios no me ha abandonado. Y yo le seguiré amando con todo mi ser y con todo mi corazón. Esta enfermedad me declararon, pero el Dios que yo le sirvo no me va a desamparar. Y le adoraré con todo mi ser, con toda mi alma y con todo lo que tengo dentro de mí. Dígale que da a su lado, dígale que da a su lado, dígale. Un corazón de adorador, dígale, te hace a prueba de fuego. Y no importa el fuego. No importa el fuego. Si tú te pones muy nervioso, mi amado, cuando dice que van a reducir
los empleados en tu empresa o en la empresa que trabajas, necesitas adorar más a Dios. Necesitas, en otras palabras, entregarle más tu corazón al Señor, más tu vida al Señor. Hay algo que no has rendido al Señor para que te pongas así tan nervioso. Mire bien, el ambiente de una cárcel para nada es agradable. ¿Cuántos creen que una cárcel es agradable? ¿Usted ha ido alguna vez a la prisión de aquí? Aunque es un ambiente agradable comparado con esto, para nada es agradable. Ciertos años yo visitaba mucho la prisión acá y predicaba allá. Mi amado, en ese tiempo era terrible la cárcel porque había sangre. Hoy por lo menos hoy solo hay prisión o solo hay encierro. Pero en aquel tiempo el maltrato era exagerado, el maltrato era inhumano sobre las personas. No existían los derechos humanos, esas organizaciones no existían. El castigo era de más, incluía derramamiento de sangre, un lugar abandonado por los gobiernos, lleno de tristeza, lleno de muerte, porque a veces mataban, asesinaban a los presos, mi amado. Los maltrataban tanto. Y me llama la atención que, sin embargo, Pablo y Silas lo convierten en un lugar de adoración a Dios. Mi amado, comenzaron a sonar el sonido de la alabanza, comenzaron a cantarle al Señor en ese lugar. ¿Quién va a cantar en esa situación así y a Dios menos? ¿Quién va a cantar a Dios en una situación así, en un lugar así, en un contexto así? Nadie. Pero Pablo y Silas estaban cantando himnos al Señor, y lo hacía tan fuerte que todos los presos le escuchaban. Y no solo lo convirtieron en un lugar de adoración, lo convirtieron en un lugar de liberación, porque ese canto provocó que Dios descendiera y que las puertas de los presos se abrieran y las cadenas de todos los presos se soltaran. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hubo liberación para todo el mundo. Y no solo hubo liberación, sino que aquel hombre carcelero romano, óigame bien, aceptó a Cristo en su corazón. Él le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para creer en ese Dios? ¿Qué debo de hacer para creer en ese Cristo que ustedes tienen? Permítamelo. Y es cuando Pablo le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y dice que el hombre, mi amado, creyó. Y creyó de tal manera, mire bien, que no ha hecho como muchos que vienen al segundo servicio, no al primer servicio, que tienen 5 años en la iglesia y todavía están pensando en bautizarse. El hombre se bautizó con toda su casa inmediatamente. Inmediatamente tomó la decisión de seguir al Señor. Otra recompensa: si nuestro corazón es el de un verdadero adorador, vamos a transformar ambientes y atmósferas. Dígale que está a su lado: cuando tú adoras a Dios de verdad, dígale, todo lugar donde llega, dígale, el ambiente tiene que cambiar. O como le llaman algunos, el karma. Tiene que cambiar la atmósfera, amado. Hay gente que llega a un lugar y en vez de aliviar ese ambiente, lo que hacen es ponerlo más pesado. Lo ponen en más triste, lo ponen en más negativo. Si la familia estaba peleando, entonces cuando ellos llegan, la familia comienza a ponerse peor. La pelea se incrementa. Crean un ambiente en donde, mire bien, en donde Dios no se siente para nada. Cargan algo pesado en su vida, cargan algo negativo en su vida. Pero se debe a que su corazón no es el de un adorador. El corazón de un adorador atrae ambientes y atmósferas contrarias. Atrae la paz, atrae la unidad, atrae la fe, atrae la esperanza. El carcelero se iba a asesinar y Pablo le dice: y Silas, ey, aguanta, no te tienes por qué asesinar. Y es cuando el hombre le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y aquel hombre creyó, aceptó a Cristo, caminó con Cristo. Fue tanto el impacto que se los llevó a ellos dos, delincuentes, se lo lleva para su casa. Y ellos comparten de Cristo y toda su familia acepta al Señor. Fue tan de bendición que Él les curó las heridas él mismo. Y aparte de eso les sirvió mesa para que comieran en su casa. Porque cuando tú realmente adoras al Señor, hasta una cárcel la puedes convertir en una iglesia. No sé si me hago entender, Si somos adoradores, en donde lleguemos, los ambientes y la atmósfera tienen que ser transformados en mejor, amado. Puede que usted, mire, yo le pregunto: ¿qué dinero podían tener estos hombres si estaban presos? Nada. ¿Qué riqueza podían tener? Si hablamos a nivel material, ninguna.
pero esa cárcel se convirtió en una iglesia. Lo mismo que usted y yo estamos haciendo en este lugar, se hizo en esa cárcel. Y no le estoy hablando de la cárcel de estos tiempos, le estoy hablando de un lugar inhumano, de un lugar de muerte, de un lugar de castigo, de un lugar de tortura. Y se convirtió en una iglesia ese lugar. ¿Por qué se convirtió? Por dos hombres que adoraban al Señor. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, cuando tú adoras a Dios, hágale así conmigo las manos, dígale, la atmósfera tiene que cambiar, el ambiente tiene que cambiar. Si hay paz en nuestro corazón, mi amado, óigame bien, si hay paz, si tú llegas a una casa donde hay paz y tú llegas, la paz se tiene que aumentar. Si hay amor, el amor se tiene que aumentar. Pero si tú llegas y la casa está en contienda y se pone más contienda, es porque tú tienes el diablo metido adentro. Si tú eres de los que incrementa, es que deja a esa mujer. ¿Qué haces con ella? ¿No ves lo que te hizo? Deja a ese hombre, ¿no ves lo que te hizo? Mi hermano, el que es de Dios trae transformación. Dígale que está a su lado, dígale. Si tu corazón adora verdaderamente a Dios, tiene que traer transformación. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, que donde usted llegue, que la gente tenga más ganas de buscar de Dios. Si la gente lo ve a usted, ¿para qué voy a esa iglesia? Usted no tiene un corazón de adorador. La gente tiene que decir, un día yo tengo que visitar esa iglesia, porque ese tipo de que va ahí, hay algo diferente en él. Esa mujer desde que va ahí, hay algo diferente en él. Pero si nadie quiere venir por tu casa, estás lejos de ser un adorador. Tú tienes que crear cercanía. Señoras y señores, le estoy hablando de dos prisioneros que se ganaron al jefe de la cárcel, el administrador, el gerente, el responsable, el encargado por el gobierno romano de la cárcel. Se lo ganaron para Cristo. ¿Me explico o no me explico? Mire, yo recuerdo hace muchos años, recién llegado aquí, yo conocí un amigo de mi esposa del barrio de donde ella vivía. Lo conocí aquí. Y se hizo muy amigo mío. Y resulta que él siempre que me llamaba me decía estas palabras. Me decía, Mel, yo te llamo a ti porque de los 100 amigos que tengo en este país, tú eres el único que me dice que no deje a mi esposa. Todos me dicen que la deje, todos me dicen que la abandone. Tú eres el único que le escucho la palabra que me anima a cuidar mi hogar, que me anima a pelear por mi hogar, que me anima a batallar por mi hogar. Pregunto, ¿será que tu corazón es el de un verdadero adorador? ¿Será que tú contribuyes a la unidad? ¿Será que tú contribuyes a la esperanza? ¿Será que donde tú llegas la gente puede sentir paz? ¿O la gente dice que ni venga, porque ese cuando viene aquí, mira una cosa, se pone terrible esto aquí? ¿Me explico o no me explico? Mire, David tenía el corazón de adorador. Al estar en la casa de Saúl, cambiaba la atmósfera. El tipo, cuando Saúl estaba solo, un demonio se le metía. Cuando David llegaba, el demonio salía. Cuando David se iba, el demonio volvía y se metía. Cuando David llegaba otra vez a tocar el arpa, el demonio volvía a salir. Pregunto, ¿será que donde tú llegas el demonio sale o se sienta a tomar malta? Es una pregunta que te tengo que hacer. Porque David llegaba y tocaba el arpa y el demonio, al tipo se le quitaba el estrés, al tipo se le quitaba la preocupación. Pero resulta que cuando tú llegas a la casa de tus amigos, los preocupas más, los cargas más, los afliges más, los angustias más. Donde deberíamos darles más esperanza. Tranquilo, que hay un Dios que te va a ayudar. Tranquilo, que hay un Dios que tiene poder para solucionar tus problemas. Tranquilo, que Dios se va a glorificar. Puedes haber perdido mucho, pero Dios tiene el poder para restituir, tiene el poder para volver a bendecirte, tiene el poder para hacer algo grande en tu vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Otra recompensa para los corazones de los verdaderos adoradores es que inevitablemente impactan a otros. Dígale que está a su lado, dígale que está a su lado. No se puede evitar. Todo el que adora a Dios tiene que impactar a otros. El carcelero le pregunta a Pablo le pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y así lo hizo el carcelero. Estamos hablando del carcelero, amado. Número 1, era el jefe de la cárcel y ellos los prisioneros. O sea, el contexto está a desfavor de Pablo y Silas. Número 2,
Óigame bien, el carcelero era libre mientras que Pablo y Silas eran los presos y estaban sentenciados a muerte. Número 3, era romano y estos eran judíos. Y romanos se consideraban superiores a los judíos, puesto que ellos dominaban sobre en ese tiempo sobre Israel. Y sin embargo, este hombre, mi amado, termina aceptando al Dios que creían estos judíos. Este hombre, en otras palabras, estaba en mejor condición que estos dos adoradores de Dios. Es decir, los que necesitaban más ayuda de Dios era Pablo y Silas, no el carcelero. Y sin embargo, el carcelero es el que le dice qué debo de hacer para ser salvo. O sea, los que necesitaban ayuda eran los prisioneros, no el libre. Y el libre es el que le dice: yo necesito de ese Dios que los ayuda a ustedes. Yo necesito de ese Dios que ustedes conocen, de ese Dios que ustedes predican. Y el hombre terminó creyendo en ese Dios que ellos predicaban. Mis amados, mis hermanos, una recompensa que no puede faltarle a los de corazón de verdaderos adoradores es que inevitablemente van a impactar con mucha fuerza a otras vidas. Dile a otro hermano que está a tu lado, dígale, cuando tú adoras a Dios, es inevitable que otras vidas sean impactadas. Tu influencia en la vida de otras personas tiene que ser para bien. Si tu influencia es para mal, tú no estás adorando a Dios como tiene que ser. Pastor, pero si yo oro, pastor, todos los días me arrodillo 5 minutos, no estás sirviendo esa oración. Si estás sirviendo de verdad, tu vida tiene que ser una influencia para bien para otros. Los que están a tu lado tienen que dejar el alcohol porque tú lo dejaste. Tienen que dejar de ser mujeriego porque tú lo dejaste. Tienen que dejar de ser la vieja chismosa porque ya tú no eres la vieja chismosa. Tu influencia tiene que ser para bien. ¿Me explico o no me explico? Mire, como yo les contaba en estos días, me metieron en un chat de compañeros que hace 25 años que no lo metía. Apenas entré, comenzaron a decir sus vulgaridades. Y uno, mira, a mí no me dicen Emel. Ellos desde joven me pusieron Chaplin, hasta el día de hoy me dicen así. Ey, respeten que aquí está Chaplin, no hablen vulgaridades. Acuérdense que él es un hombre diferente a nosotros. ¿Cuál es la influencia que tú ejerces sobre la gente, amado? La influencia que tú marcas en la gente va a hablar si tú realmente amas a Dios o no. Pastor, yo amo a Dios con todo mi corazón. ¿Por qué la gente se quiere embriagar más contigo cuando está junto a ti? ¿Por qué la gente quiere pegarle los cachos a la mujer cuando está junto a ti? ¿Cuál es la influencia que estás ejerciendo en los que están alrededor? ¿Una influencia para bien o una influencia para mal? ¿Será que los estás acercando más a Dios o tú los alejas más de Dios? ¿Me explico o no me explico? Entonces, ¿serán los muchos que están cerca de ti están siendo transformados para Dios por causa de tu corazón de adorador? A lo menos, mi amado, tenemos que producir el deseo de acercarse a Dios. A lo menos tenemos que producir el deseo, por lo menos que ellos en la mañana se levanten a orar, así sea un minuto. Por lo menos que un día te pregunten: mira, ¿qué enseña la Biblia de tal cosa? ¿Será que tú puedes hacer una oración para mí? Qué silencio, pero creo que Dios está hablando. Dile a otro hermano que está a tu lado, dígale, desarrolla un corazón de adorador. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Ahora déjenme mostrarles, de acuerdo con Pablo y Silas, toda la Biblia, la primera herramienta que nos ayuda a convertir nuestro corazón común y corriente en un corazón de adorador. Voy a hacer una pregunta y usted la va a responder sinceramente al Señor, no me la responda a mí. ¿Cuántos quieren tener un corazón de adorador? Si usted quiere tener un corazón de adorador, la primera herramienta, mi amado, y la mayor de todas y la más poderosa de todas, para que usted pueda llegar a ese punto, es que usted tiene que aplicar la oración. La oración es el fundamento de toda nuestra adoración a Dios, cualquiera que fuera la expresión en que la ofrezcamos. Señoras y señores, los cantos que ellos estaban ofreciendo no eran más que oraciones cantadas, no eran más que súplicas cantadas, no eran más que ruegos al Señor cantados. Entonces, si tú quieres convertirte en un adorador, tú tienes que comenzar a orar. Tú tienes que sacar tiempo, así como hay tiempo para dedicarte a ver 5 horas de WhatsApp, para verte 1 hora de Instagram, para verte un partido de fútbol. Tienes que tener tiempo para comunicarte con Dios. Tienes que tener tiempo para intimar, para tener comunión con el Padre Celestial. Si no comienzas a tener una relación a través de la oración con el Señor, nunca te vas a convertir en un verdadero adorador. El hecho de que estés aquí metido no te convierte en un verdadero adorador.
puede que te ayude. Lo que sí te ayuda es que tengas una vida de oración, que tú te comuniques con el Padre Celestial, que tú saques tiempo para conectarte con el Padre Celestial, que tú le expreses no solamente tus necesidades, sino que también le digas: cámbiame, transfórmame, hazme un hombre nuevo, una mujer nueva, cambia mi vida, ayúdame a ser como tú quieres que sea. ¿Me explico o no me explico? En tiempos bíblicos y aún hoy, la oración es adoración, amado. Así que si deseamos que nuestro corazón pase de ser un corazón común y corriente a un corazón de uno de adorador, necesitamos tener una comunión e intimidad con Dios por medio de la oración. Sin una vida de oración, difícilmente usted se va a convertir en un adorador, hermano. Necesita tener una vida de oración. Necesita hablar con el Padre Celestial en el carro, en el trabajo, a toda hora. Yo no estoy diciendo que usted deje de trabajar, no. Pero en un minuto, de pronto usted está en pausa, usted puede hablar con Dios. O en la pausa usted puede tomarse unos minutos para hablar con Dios. Señor, mira, el compañero mío, estoy que le arranco la cabeza a Dios. Señor, mira, si tú no te metes en este asunto ahora, Señor, yo lo voy a agarrar, lo voy a descuartizar y lo voy a volver nada. Pero si tú te metes ahora y me ayudas y me das la fuerza para pasar esta página, gloria a ti, Señor. ¿Me hago entender o no me hago entender? Mire, este suceso experimentado por Pablo y Silas me da claridad para entender que las pruebas revelan si nuestro corazón es el de un verdadero adorador. Mire, la prueba revela si de verdad tú amas a Dios o no. Usted puede decir aquí, usted puede hacer un espectáculo cerrando sus ojos, usted puede poner las manos como alas de ángeles, pero lo que realmente que muestra que usted ama al Señor es su prueba. Su prueba es lo que va a revelar su dificultad, su angustia. Cuando el doctor te diga te quedan 3 meses de vida, cuando quedes en bancarrota, cuando te quiten la casa, eso va a revelar qué hay en tu corazón. Porque aquí Pablo y Silas lo están demostrando. ¿Qué salió? Un corazón de adorador. ¿Salió queja? Pregunto, ¿salió queja? ¿Salió reclamo? ¿Tenían todo el derecho? Claro que sí. Señor, ¿cómo nos metiste tú en estos líos? Queríamos irnos para Asia. Allá estaba la cosa buena, allá había platica, allá las iglesias eran bendecidas, pero tú nos mandaste acá y aquí lo que nos están es azotando y nos metieron hasta en la cárcel. Pero no hubo reclamo, lo que hubo fue alabanza al Señor. Mire, y cuando hablo de prueba, no solamente me refiero, óigame bien, al sufrimiento y al dolor, también me refiero a la prosperidad, porque la bendición también puede ser una prueba para la gente. Tu prosperidad puede ser una prueba para revelar si tú realmente amas al Señor, o si no, está más enamorado del dinero que del Señor. Créame que la prosperidad prueba, señoras y señores. Mire bien, David siendo, 2 de Samuel capítulo 12, léalo en casa. David siendo el rey de Israel cometió un pecado de adulterio. Diga conmigo, pecado de adulterio. Un día el tipo se quedó flojeando en la casa, de flojo en la casa, y estaba caminando en el terrado del palacio. Yo me pregunto, ¿qué hacía David encima del palacio? Cuando de repente ve la vecina que se está bañando en el patio de la casa desnuda, mi amado. Y cuando la ve, el tipo le gustó tanto que la mandó a traer y se la durmió. Y resulta que la mujer era casada. Cuando el hombre se entera que era casada, manda como rey a que su esposo, que era un guerrero de él, lo mandara en primera línea de batalla. Óigame bien, no para demostrar lo valiente que era, sino para que el tipo muriera. Y el tipo murió. En otras palabras, David practicó adulterio y practicó asesinato. Pero me llama la atención que lo que dicen los comentaristas, que David duró como 2 años callado con este pecado, hasta que Dios manda un profeta amigo de él llamado Natán, quien lo confronta y le dice: tú caíste en pecado. A la mujer de Urías el Eteo te la dormiste y a él lo mandaste a asesinar. Pero me llama la atención que David hubiera podido decirle al profeta Natán: tú estás loco, tipo, tú estás chiflado, así te corrió la teja, tú como que te la fumaste bien verde. Pero le dice: sí, cometí pecado. ¿Por qué digo que él podía negarse, mi amado? Porque él era el rey. No estoy hablando de un presidente. Un rey podía hacer lo que le diese la gana. Natán, tú me sigues diciendo que soy yo y yo te corto la cabeza. No, David no lo hizo. No, yo fui quien pecó.
Yo fui quien desobedeció al Señor. Yo fui quien deshonré al Señor. Yo fui el que me dormí esa mujer, y aparte de dormirme, le quité la vida al hombre. Pero hoy yo le pido perdón al Señor. Le estoy hablando del rey, el hombre más próspero que tenía la nación de Israel. Tu bendición, tu prosperidad, tu salud, mi amado, que tu casa camine todo bien, puede ser una prueba para revelar si tú de verdad amas al Señor. ¿Será que ahora que eres próspero tienes ganas de buscar al Señor? Porque hay gente, mi amado, que cuando le salen tanto negocio ya no quieren venir ni a la casa del Señor. Ya no tienen tiempo ni para orar. Ya no tienen tiempo. Mira, ya no escuchan ni consejos del pastor. Entonces eso es una prueba también. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es que esa persona cambió? No es que cambió, es que ya su corazón era así. Lo que pasa es que no había tenido la oportunidad para manifestarlo. No sé si me explico. Entonces dígale a su hermano que está a su lado, dígale, la bendición de Dios, dígale, también revela si tu corazón ama al Señor. ¿Habrá alguien que ame al Señor aquí con todo su ser? ¿Habrá alguien que ame al Señor aquí? Mi hermano, sí, porque hay gente, mi amado, que cuando está en la prueba, cuando no tiene el trabajo, tú lo ves llorando aquí, pero cuando ya Dios le da la cosa, ya no lo ves más. ¿Y qué pasó, hermanito, que no ha venido más a la iglesia? Pastor, yo no estoy apartado, yo estoy orando en mi casa, yo estoy buscando a Dios personalmente. Ah, pero cuando no tenías, sí venías a llorar. Y yo no tengo problema con eso, pero eso revela que realmente tú no amabas al Señor, que lo que estabas buscando era que Dios solucionara tu problema. Porque el que ama a Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, y no deja de buscarle en ningún lugar. Porque usted puede ver, esta gente estaba en la situación más difícil, pero ahí estaban proclamando al Señor. Oye, yo pregunto, ¿qué voy a yo hacer predicando de Cristo cuando estoy todo ensangrentado? Cuando estoy todo reventado. No, yo lo que quiero es que me curen las heridas. Y el tipo lo que quería, el carcelero lo que quería era saber de Cristo. Pregunto, Pablo dijo primero, límpiame las heridas que después le predico. No. Aún con la sangre, bañado en sangre, con el ardor en la espalda, recuerde que fueron muchos azotes, le predica de Cristo. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos a las cosas del Señor, estoy muy ocupado? ¿Me explico o no me explico? Señor, yo te amo con todo mi corazón, pero estamos diciendo a alguien que limpia el corral. No, yo no hago eso. Yo estoy muy bendecido para ponerme en ese nivel. ¿Me explico o no me explico? Dile a tu hermano que está a tu lado, vamos, dígale, Dios está buscando corazones que le adoren en verdad. Una recompensa más, versículo 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino, ¿qué sobrevino, mi amado? Verso 26, dígalo duro, ¿qué vino? No le escucho, ¿qué vino? Lea su Biblia, 26, ¿qué vino? ¿Qué vino? No, un terremoto no, sobrevino de repente. Primero vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mi amado, una gran recompensa que reciben los de corazones que adoran a Dios en verdad es que provocan los de repentes divinos. Dígale que está a su lado, dígale que está a su lado. Provocan los de repentes divinos. En otras palabras, esto no estaba en la agenda de Pablo y Silas. Esto no estaba pronosticado. Ellos sencillamente adoraron a Dios porque tenían que adorarlo, porque amaban a Dios con todo su ser, amaban a Dios con toda su alma. Pero esto no estaba metido en la agenda. Y de repente Dios, mi amado, ¿quién va a pensar? Yo le pregunto a usted, mi hermano y mi hermana, ¿quién va a pensar que cantando se va a abrir una cárcel? Nadie va a pensar eso. Eso estaba lejos de la lógica, lejos de la locura, lejos de la cordura, amado. Estaba fuera del pensamiento de estos hombres. Pero dice el texto, de repente algo se manifestó. La mayoría de nosotros estamos esperando promesas de Dios. ¿Cuántos esperan promesas de Dios? ¿A cuánto Dios le ha dado promesas? Pregunto, ¿a cuánto Dios le ha dado profecía de algo? Y usted está esperando que esa promesa se cumpla. Usted está esperando que esa profecía se cumpla. Pero déjeme decirle algo. Los de repente de Dios no son profecías ni son promesas. Los de repente de Dios son como cuando usted
le hacen una fiesta sorpresa y le dicen sorpresa, y usted queda como que. En estos días yo estuve en una y la hermana salió llorando. Yo estuve en la de mi madre y cuando mis hermanos y yo nos encontramos juntos delante de los ojos de mi madre comenzó a llorar, mi madre comenzó a abrazar. Pero usted está esperando la promesa de Dios, usted está esperando el cumplimiento de la profecía. Pero déjeme decirle algo, cuando usted adora a Dios con todo su corazón, prepárese porque la sorpresa de Dios va a venir para su vida. Prepárese porque la sorpresa de Dios se va a manifestar. Pregunto en esta hora, ¿a cuánto le gustaría que Dios le hiciera una fiesta sorpresa? ¿Cuánto le gustaría que Dios hiciera una fiesta sorpresa? Pues yo quiero decirle algo, si usted ama a Dios con todo su corazón, prepárese porque esa fiesta sorpresa se le va a manifestar en cualquier momento. En cualquier momento Dios va a poner los globos. En cualquier momento Dios va a comprar el bolo. En cualquier momento Dios va a contratar el mariachi. En cualquier momento Dios va a contratar el conjunto vallenato. En cualquier momento Dios va a contratar óigame bien, el grupo de bachata. Y va a hacerte una fiesta donde te va a poner a celebrar y donde te va a cambiar las circunstancias para ti. Pero para que haya eso, primero tiene que haber un corazón que adore al Señor. O sea, el requisito para que esto se dé es que tú tienes que adorar a Dios con toda tu alma. Tú tienes que adorarlo con todo tu ser. Ese es el requisito. Eso va más allá de la profecía, más allá de la promesa, porque la promesa ya tú la sabes. Yo sé que un día Dios me va a responder. Esa palabra que Dios me dio, yo sé que la va a cumplir. Pero el de repente tú no lo esperas. El de repente no tiene hora. El de repente no tiene fecha. Es decir, que tú puedes salir en estos momentos de aquí y un de repente te puede ocurrir en esta noche. Un de repente te puede ocurrir mañana. En otras palabras, lo que te está haciendo sufrir puede cambiar de un día para otro, puede cambiar de un momento para otro, puede cambiar de un instante para otro, pero tiene que haber un corazón de adorador. Oh, si le va a aplaudir, hágalo fuerte, mi amado. Mire, yo sé, los que tienen años viniendo a la iglesia, no los nuevos, los que tienen años a la iglesia, y está la Quizadiel y los muchachos fajados. ¿Cuántos dan un grito de júbilo? Un grito de júbilo. ¿Cuántos un grito de alegría? ¿Cuántos pueden cantar? Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Pregunto, ¿cómo cantaba esa gente ahí? Dígamelo, ¿cómo cantaba? Dígalo, ¿cómo cantaba? ¿Cómo cantaba? Sí. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Por eso es que no ves el de repente de Dios, pero alguien que se vuelve loco en la presencia de Dios. Alguien que le alaba con júbilo. Alguien que le alaba con alegría. Alguien que le adora con toda su alma. Alguien que le adora con todo su ser. Escúchame, espérate. Y lo tremendo es que aquí tenemos aire acondicionado. Y lo tremendo es que aquí tenemos bandas. Pero ¿qué tenían ellos? Ni siquiera un speaker con Bluetooth. Eran sus bocas, había sangre, había prueba, había dolor, había sufrimiento. Dios los había metido en el problema y eso hizo que el de repente cayera y el terremoto se manifestara. ¿Alguien está dispuesto a alabar a Dios con toda su alma? ¿Alguien está dispuesto a alabar a Dios con todo su ser? Ay, pastor, pero que usted no sabe, la mujer me dejó. No importa que te haya dejado la mujer, alaba a Dios con toda tu alma. Pastor, es que usted no sabe, el doctor me dijo que me quedan 2 meses de vida. Así te quede uno, alaba a Dios con toda tu alma. Pastor, es que usted no sabe, esta semana los negocios se me fueron abajo, he caído prácticamente en bancarrota. Con toda tu alma alaba a Dios, que un de repente se te puede manifestar, que un de repente puede cambiarlo todo, que un de repente puede hacer algo diferente en tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Mire, la fiesta que voy, con el permiso de la persona que cumplió esta semana y le celebraron 60 años, lo voy a tomar porque esa madre estaba triste. Mis hijos no estaban aquí. Yo estaba nostálgica, que ella contaba. Yo que voy a hacer 60 años y mis hijos están por allá en Holanda y yo por acá. Va a ser un día triste para mí. Pero cuando ella nos vio a más de 30 personas reunidos celebrando su cumpleaños, la cara le cambió. Cuando vio las luces, cuando vio los globos, cuando vio el bolo, cuando escuchó la música, cuando comenzamos a gritar de alegría, ese ambiente de tristeza que estaba en su vida se transformó en otro. Oh, yo quiero decir
decirle a alguien: prepárate porque una sorpresa de Dios te viene. Prepárate porque una sorpresa de Dios te viene. Pero para aquellos que van a recibir esa sorpresa, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Porque espera, escucha. Pero ¿por qué sus hijos y sus amigos decidieron hacerle una sorpresa? Porque ella es una persona muy pendiente de sus hijos, muy pendiente de sus amigos. Pero hay gente que quiere que Dios les sorprenda y no son capaces ni de darle un sunchi al Padre Celestial. No son capaces ni de levantar las manos para el Señor. Los cantantes dicen: levante las manos. Canta conmigo. El Señor es mi pastor. Pero te viéramos cantando bachata en los karaoke. Cómo desafina y cómo cantas de terrible. Pero cómo gritas allí aunque cantes mal. Y eso que no te trae bendición lo haces con alegría. Pero aquel que te puede cambiar la vida no se lo das con alegría. Pero yo creo que en esta mañana hay gente que lo va a hacer con alegría. Yo creo que hay gente que le va a dar su corazón. Yo creo que hay gente que le va a dar su alma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay pastores que lo mío es Dios y yo, nadie me tiene que ver. Porque dice el texto que los presos lo escuchaban. Lo mío es particular, Dios lo sabe. ¿Y por qué tu borrachera no es particular? Porque no te metes en el baño y te la das sola. Porque no te metes en el baño y te bebes en el whisky en el baño. Porque tienes que convidar a los amigos. Ahí sí. Pero para Dios no. Para Dios sí te da vergüenza. Dile a tu hermano que está a tu lado: esa es la gente del segundo servicio. Dígale: nosotros no nos avergonzamos de Dios. ¿Dónde está la gente, mi amado, que canta con todo el corazón a Dios? Que alaba con todo el corazón a Dios. Oh, que honra al Padre Celestial, que le da gloria a Dios, que le da alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Oh, habrá alguien aquí que le adore. Habrá alguien aquí que le exalte. Habrá alguien que tenga una prueba pero diga: papá te amo, papá te adoro, papá te exalto, papá te glorifico, papá te doy honor, papá recibe mi corazón. No importa lo que pase, no importa lo que esté viviendo. Oh, en mi vida aquí me rindo a ti, me rindo a ti. Tenga dinero, tenga enfermedad, venga lo que venga, no te voy a soltar. Voy a estar contigo todos los días de mi vida.